Doy gracias a Dios porque me permite grabar este tema. En el tema anterior estuvimos hablando cuando los hermanos de José vinieron con los alimentos y contaron a Jacob, su padre, lo que había sucedido. El tiempo siguió pasando y llegó el momento en que el hambre arreciaba y cada vez era mayor porque no llovía, no había posibilidad de siembra, no había posibilidad de cosecha y pronto lo que se trajo para la supervivencia se acaba o se acabó. Cuando Jacob ve que no tiene alimentos, que él y su familia están a punto de perecer, va donde están sus hijos y les pide que no se estén mirando, sino que vayan a Egipto para buscar alimento. Solamente había alimento en Egipto. Ahí habían tenido la experiencia que habían tenido. No sabía Jacob ni sabían sus hijos que el que los había atendido era José. Esto que estaba sucediendo con la abundancia que hubo y con la escasez que había en ese momento, era algo que Dios lo estaba dirigiendo. Estaba en armonía con los planes de Dios, con los preparativos, con las cosas que estaba haciendo para preparar el nacimiento de una nación. Mientras Jacob ve en Canaán que las provisiones se están acabando, que el hambre amenaza, pero que tiene por la otra parte que si van a buscar los alimentos, tiene que llevar a Benjamín, el hijo amado, el que quedaba para, como recuerdo de Raquel, la esposa amada de Jacob. Era una situación difícil para Jacob. Por la otra parte, José, que había hecho todas las cosas hasta ese momento, también las que iba a hacer las tenía planeadas y Dios lo estaba guiando en lo que estaba haciendo. José también estaba anhelante, deseoso del regreso de sus hermanos y de su padre, porque Simeón estaba preso y estaba sufriendo la falta de libertad, pero tenía su alimentación segura. José sabía que había luchas, que había conflictos en Canaán, en casa de Jacob, y por eso no regresaba. José deseaba que sus hermanos regresaran para que hubiera alimento para su padre y para sus mismos hermanos, para toda su familia. José estaba seguro que él había llegado a Egipto porque Dios lo había enviado. Y eso lo dijo más tarde, lo vamos a ver en uno de nuestros temas. Pensando acerca de este incidente, de esto que estaba sucediendo y que sucedió, he hecho comparaciones con ese tiempo de espera y de angustia, con este tiempo de espera y zozobra, a lo que es la suerte del ser humano en la tierra después que el pecado entró. Cuando no había pecado, no había división, no había división entre el hombre y Dios. No había pecado, había perfecta armonía. El hombre no tenía que enfrentar la muerte. Pero cuando el pecado entró a la tierra, el hombre
tenía como perspectiva la muerte. Lo que le esperaba al fin de sus días era ir consumiéndose poco a poco hasta llegar al momento de la muerte. Con el plan de la redención se despertó una esperanza para el ser humano. El, el plan de la redención llega. Enseguida Dios le da la noticia. Viste al hombre con las pieles del cordero que simbolizaba al Hijo de Dios que iba a venir a salvar a la humanidad. Pero antes que Cristo viniera, la perspectiva del ser humano era que Cristo llegara, que el plan de la redención simbolizado en todos los sacrificios y en el santuario y en todas las cosas, llegara por fin el Mesías. Llegó por fin el Mesías y el Salvador nació en la tierra. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Cristo, el Hijo de Dios, vino a la tierra. Jesús nació en la tierra. El plan de la redención fue establecido, el reino de Dios, el reino de la gracia de Dios, el reino de gloria que se va a establecer. De esto hablaremos después. Pero había una etapa que se había alcanzado. Desde que Cristo termina la fase del plan de la redención en la tierra y va a dejar este mundo y va a ir con el Padre a las mansiones eternas para continuar con el plan de la redención, Jesús dio la promesa y los ángeles dieron la promesa que Jesús volvería otra vez a la tierra. De todas maneras, todo esto estaba implícito en el santuario, en las profecías bíblicas, todo estaba implícito, pero estoy refiriéndome a esto porque comparo nuestra esperanza y nuestra vida en este mundo mientras esperamos que Cristo venga, mientras esperamos que llegue el día glorioso donde la familia humana, donde la familia de Dios, donde los hijos de Dios, la iglesia de Dios, nos hemos de reunir con Dios para no separarnos más. Antes que llegue ese día glorioso de la venida de Jesús, lo que nos espera a los hombres en la tierra es los que tienen la dicha de llegar al envejecimiento y morir, o los, como Dios ha llamado a muchos de sus hijos a morir como mártires, testificando por la fe. Volviendo otra vez al tiempo de Jacob y de José, José expectante en Egipto y Jacob mirando cómo se terminan las provisiones y diciéndole a sus hijos, ahora cuando llegue el momento, vayan a buscar alimento. Y Jacob se convence que es posible que eso le cueste perder a sus hijos. Tenía delante de él una mirada lóbrega, esperaba cosas malas cuando la bendición de Dios estaba ahí en la esquina, ahí al momento. Cristo dice en las Sagradas Escrituras, en el libro de Apocalipsis, vengo pronto, vengo presto. Las cosas que van a suceder pronto, porque en el deseo de Dios o el deseo de Dios no es que nosotros, los seres humanos en la tierra, estemos con esta zozobra de cuánto falta para que Cristo venga. ¿Cuándo llegará el día que Cristo venga? Mirando el tiempo como Dios lo mira,
que un momento se puede comparar con 1000 años, que un día se compara con 1000 años, pues no falta nada, ya Cristo está aquí, pero mirando el tiempo de la vida como los seres humanos, tenemos que mirarla, porque pronto, después que nacemos, pronto la muerte llega. Yo hablo de esto porque a mis 82 años de vida, anhelo que Cristo venga y ojalá que fuera ahora mismo. No por miedo a la muerte, porque la muerte es un momento. Y después, silencio, hasta que Cristo venga. Pero sí, porque anhelo el momento en que pueda encontrarme con mi familia que ha muerto, con mi hija, la primera hija que tuve que murió, con mis amistades, con mis amigos, con mis hermanos de la iglesia, que nos hemos querido, que hemos compartido. Y en la tierra no hay eh, esperanza para una reunión duradera. El día que Cristo venga es el día glorioso donde la familia humana nos reuniremos para siempre, donde el pecado no hará más separación entre Dios y el hombre. En el tiempo de José, tan cerca que tenían el momento de que la familia entera pudiera reunirse en Egipto de acuerdo con el plan de Dios. Pero pensando en esto, analizo lo siguiente. Jacob retardó todo lo que pudo el regreso de sus hijos a Egipto. Él no lo sabía, pero estaba retardando todo lo que él podía hacer para recibir la bendición de ver a su hijo, que por más de 20 años no veía. Lo vino a ver 29 años después. Si Jacob hubiera sabido cómo hubiera sido su acción, hubiera sido rápido, vamos, vayan, vayan a Egipto para que esto pase, para que nos unamos. ¿Cuánto deseaba la familia de Jacob verse libre de las penalidades, del hambre, de la amenaza de muerte por hambre y de las luchas internas dentro de ellas por todo lo que en la familia había sucedido? José, que sí sabía lo cerca que estaba la dicha de la reunión familiar, junto anhelaba que Jacob regresara, que sus hermanos regresaran para traer a su padre, pero no podía hacer nada José, tenía que esperar por la decisión de Jacob. Pienso también en los tiempos en que el pueblo de Dios, ya liberados de Egipto, iban rumbo a Canaán. En 40 días hubieran llegado, o menos de 40 días, pero ya ellos llevaban 40 días por el desierto, por sus murmuraciones y por sus conductas equivocadas. Y tuvieron que esperar 40 años. El arribo a la tierra prometida demoró 40 años cuando pudo haberse hecho en 40 días. Y pensando en la venida de Jesús, que no podemos hablar de una tardanza en el sentido de que Dios sabe cuándo Él va a venir y cuando llegue ese momento va a venir,
Pero la Biblia también dice que demorándose el esposo, las vírgenes se durmieron. La Biblia habla de una tardanza. En el libro de Apocalipsis mismo se repite vez tras vez, y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Qué significa eso? El deseo de Dios no es que el pecado dure tanto. El deseo de Dios no es que el ser humano sufra tanto y que la maldad abunde como se ve que abunda. Dios desea también que nosotros, su pueblo, nos pongamos en sus manos para que podamos estar con Él. Dios desea venir a buscarnos. Nosotros los seres humanos, con nuestras decisiones, con nuestra conducta, y yo no estoy hablando de los seres humanos que estamos en este momento, sino del pueblo de Dios a través del tiempo. ¿Cuánto hemos hecho nosotros para que Cristo venga y para que esté aquí? La promesa de Dios no va a fallar. La iglesia va a triunfar y Cristo va a venir. Pero ¿por qué no estamos ya en el reino de Dios? ¿Por qué no estamos ya en la dicha eterna, esperando el tiempo del milenio para que el pecado sea destruido? ¿Qué decisiones, qué acciones en la vida debemos tener? Yo no estoy diciendo que la venida de Cristo está determinada por lo que nosotros vamos a hacer, pero sí estoy diciendo que la Biblia señala, y también en los libros de el Espíritu Profecía se señala, que nunca ha sido el deseo de Dios tanto tiempo, que ya pudiéramos estar con Dios. Pero, como dijo el apóstol Pedro, Dios no retarda su promesa, sino que es paciente con nosotros para que no nos perdamos, para que nos arrepintamos, para que nos pudiéramos salvar, para que estemos con Dios en su reino. Eso se enseña en la Biblia. Cristo viene de seguro. Su venida está cerca de seguro. Pero con respecto a la vida del ser humano, ¿cuánto tiempo más tendremos que esperar? Yo no sé. Mirando el mundo, creo que Cristo está aquí ya. Mirando la condición de la iglesia, del mundo, todas estas cosas, me dice que estamos a la puerta, no puede demorar más, pero el tiempo de Dios es otro. Pienso en esto al pensar en la decisión de Jacob de permitir que sus hijos vayan a Egipto a buscar alimento. De esto vamos a seguir hablando en el próximo tema, pero en esto que estoy compartiendo con ustedes, yo quisiera de mí mismo, de mí mismo, pedirle a Dios que me ayude para que lo que concierne a mí, Cristo no demore y el Evangelio pueda ser predicado. Y mientras yo tenga vida, pueda testificar de Dios. Y quiero pedirte a ti que estás escuchando esto, que tú lo compartas con otros para que también veamos la necesidad que tenemos todos de dejar de mirar las cosas del mundo, enfocarnos en Dios y seguirle y obedecerle. No porque nosotros vamos a hacer que Cristo venga ahora o después, sino porque cuando el pueblo de Dios actúe como tiene que actuar, Cristo va a venir. Él sabe cuándo va a venir, pero también Él sabe
y le ha dado la oportunidad a los seres humanos para que anhelosos busquemos su venida, busquemos el regreso de Jesús. Yo termino este tema diciendo que tengo deseos que Cristo venga. No me importa mi vida en esta tierra, pero sí que Cristo venga para estar con Él en su reino eterno y volver a reunirme con tantas personas a las que amo, donde cuando nos reunamos otra vez, ya estaremos en juventud y salud eterna y en vida eterna. Pido a Dios que venga y que todas las cosas que tienen que cumplirse se cumplan, pero que Cristo venga y que podamos estar con Él. Comparte este tema con otros para que sean edificados y termino diciendo, ven Señor, ven por tu iglesia, no demores, en el nombre de Jesús. Amén.